Hola amigos, bienvenido a otro capítulo de la serie de restauración matrimonial y financiera, donde el enfoque es cómo aumentar la fe para pagar deudas y evitarlas. Te recomiendo que por favor mires en la descripción el primer capítulo, que es como una introducción de contenido para que sepas cuál es el enfoque de la serie. Le vas a sacar mayor provecho si la haces en orden. Y en este capítulo vamos a hablar del temor a esperar. A todos nos da terror quedarnos quietos, a ver si las cosas pueden al menos dejar de dañarse, porque por más que luchamos y luchamos, vemos que más se hunden. Entonces creemos que la desesperación le aporta algo al problema para solucionarse, y no nos damos cuenta que puede ser esa la causa de que un problema, en vez de arreglarse, se crezca. Y precisamente haciendo el ejercicio de encontrar cuáles son las fortalezas que sostienen la idea de que yo no puedo confiar en Dios, no me puedo esperar que Dios haga algo, sino que yo tengo que hacerlo, les quiero compartir un testimonio súper interesante. Resulta que yo me hice un amigo, el cual había sido sacado de las calles de todo tipo de negocio turbio. Él trabajaba como escolta. Y este amigo realmente tuvo el propósito, quería renovar su vida y aplicar todos los conceptos de Dios en cada situación. Lo que él no se imaginaba es que un día iba a tener que poner a prueba esa fe de saber esperar y confiar en Dios. Él vivía en un apartamento que estaba en un segundo piso, y en el primer piso con su hermano habían instalado un negocio. Entonces él se estaba terminando de arreglar para bajar a atender el negocio cuando escuchó que había una pelea y entendió que habían ladrones y estaban peleando con el hermano. Entonces él iba a salir corriendo para bajar a enfrentarlos, pero en eso sintió que debía más vale ponerse a orar. Entonces se devolvió a su pieza, se arrodilló en su cama, empezó a pedirle a Dios que obrara, que hiciera algo, que ayudara a su hermano. Y él estaba ahí arrodillado orando cuando empezó a notar que ya no había ruido. Todo se quedó en silencio. Entonces él llegó y bajó, y cuando llegó al sitio vio a su hermano parado en la puerta como mirando hacia un lado de la calle. Entonces le preguntó: oye, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Estos eran dos ladrones y uno de ellos tenía un revólver hechizo. Son esos modificados hechos por personas que no son tal cual como un revólver original. Él lo sacó y me hizo un disparo, pero el arma se la trancó, no salió el disparo. Entonces el segundo sacó su arma y también me fue a hacer el disparo y tampoco salió. Y al ver que las armas no funcionaron, salieron corriendo. Entonces este sorprendente testimonio de dos armas que fallan en el intento de matarlo a uno, creo que evidencian que el mayor temor de nosotros es ponernos a orar porque no confiamos que Dios pueda hacer algo sobrenatural. Pero también nuestra costumbre de vida, me imagino que no han habido muchas oportunidades para poner a prueba si realmente la oración es más efectiva que nuestra acción. Y precisamente eso es lo que quiero que analicemos. ¿Dónde está la fortaleza que te hace apurarte para tomar decisiones y no te permite esperar Dios qué puede hacer? Una de las cosas que estoy analizando es que todos los seres humanos tenemos planes. El plan A, que es que esperamos que todo funcione a la perfección. El plan B en caso de que eso salga mal. El plan C en caso de que el plan B falle. El plan D en caso de que el A, B, C fallen, pues tengamos uno D. Y así vamos acumulando planes hasta llegar al Z. Y pues no nos detenemos a ver por qué están fallando, sino que creemos que entre más ocupados estemos en la solución del problema, entre más energías le invertamos, uno de todos esos planes va a funcionar. Lo peor es que cuando nosotros caemos en esa necedad, puede ser que cada plan sea peor que el anterior, pero no somos capaces de quedarnos quietos. No queremos asumir que estamos derrotados o que fracasamos, sino que creemos que en la perseverancia va a estar el éxito. En muchas ocasiones esta batalla por tratar de, a punta de planes, intentar retrasar lo inevitable, es también parte de una ceguera espiritual que no nos permite ver que nosotros no lo vamos a lograr, o que es posible que lo que estamos tratando de hacer ya se volvió algo imposible para nosotros. Eso también nos lleva a desconocer que algunas cosas requieren más tiempo, y que, por ejemplo, en el caso de una restauración matrimonial donde hay una separación, podemos nosotros tener toda la voluntad de intentarlo todo ya mismo, pero va a requerir un tiempo para que esto funcione. Y es ahí donde fallamos, que no sabemos esperar lo que Dios tenga que hacer para reparar un matrimonio o para restaurar unas finanzas. En la mayoría de los casos logramos tener un poco más de tiempo, pero al final también termina siendo una solución temporal. Parte de eso se puede experimentar cuando nos esforzamos mucho porque nuestra pareja vuelva, pero nosotros no estamos restaurados. Entonces sí, vuelven, pero como tenemos esas heridas abiertas, ya no tenemos la confianza, pues tampoco estamos en las condiciones necesarias para afrontar con sabiduría, con amor y paciencia todo lo que requiere una restauración matrimonial. Con la frustración vamos a seguir intentando un plan peor que el anterior, sin darnos cuenta que ese plan realmente ya exige locura de nuestra parte para que funcione. Terminando, por ejemplo, en préstamos
vendiéndole el alma al diablo para obtener la respuesta de un pago financiero, o haciendo tratos que nada nos conviene, porque es que una mente desesperada ya no está trabajando de manera óptima para hallar una solución. Ya esa mente está atrapada en la idea es de que está tratando de alargar el tiempo para que no suceda lo inevitable. Además, otro factor como el orgullo y el ser necios nos llevan a una total negación de creer que Dios nos puede ayudar. Y ahí también hay otra fortaleza. ¿Por qué no queremos darle la cara a Dios para que nos ayude? ¿Qué es lo que nos esconde de Él? Una de estas razones es que todo el mundo piensa que se tiene que comprometer como en una iglesia, teniendo que asumir algún rol de servicio, donde piensa que por esto ya no puede volver a reunirse con sus amigos, o tomarse una cerveza, o salir a disfrutar la vida. Y por eso nos inventamos toda clase de argumentos que evitan depender de Dios. Otra razón es porque nosotros sentimos que tenemos un pasado oscuro, que estamos mal con Dios y que, ¿con qué cara le voy a pedir un favor? Puede ser un sentimiento de culpa, donde yo creo que esto me lo merezco y esto Dios lo está mandando como un castigo por lo malo que he hecho. Entonces, con mayor razón me quiero esconder o menos lo quiero enfrentar. Y todo este conflicto de querer acercarnos a Dios, de darle la cara, demuestra la ausencia y necesidad de Él. Y no queremos entender que Dios, para estar bien con Él, como un principio básico, es que nos arrepentamos de corazón. Que si nosotros venimos, buscamos, reconocemos nuestras fallas y le pedimos ayuda, Dios nos quiere ayudar. Y por esto, en 2 de Crónicas 7:14 hay una buena explicación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto lo que nos está ofreciendo es una redención. A la final, porque es nuestra lucha por estar cada día mejor. Hemos cometido errores. Obviamente sabemos todos que lo que estamos haciendo puede estar mal y hasta cierto punto sentimos el deseo de querer arrepentirnos, de dejar de hacerlo. En el caso de un negocio ilícito, ya no queremos hacerlo más. Pero no somos capaces de renunciar a ese negocio porque sentimos que es lo único a lo que podemos nosotros depender financieramente. Nos queda casi imposible creer o ver que si yo me arrepiento y dejo de estar en ese negocio, Dios puede, en gratitud a nuestra obediencia, proveer otra manera honrada de ganarnos la vida. Este versículo nos está recordando que nosotros podemos confiar en el Señor y entrar en una quietud terrenal, pero también a su vez entrar en una activación espiritual para poder escuchar la voz de Él y obtener dirección de qué podemos hacer. Pero calma, calma. Cuando yo le he explicado esto a la gente me sale con respuestas como: ¿entonces qué supone? ¿Que me acueste a dormir y me toque en la puerta con la plata? No, no estoy hablando de pensar de manera estúpida. Estoy hablando de fe y creer que el Señor tiene una manera de hacer las cosas. Y entender que confiar en el Señor no es seguir haciendo las mismas cosas que hacemos mal y creer que porque lo ponemos a Él en esa frase o en esa idea, entonces ya por eso Él lo tiene que bendecir. Y que para hacer funcionar nuestros planes de la mano de Dios, entonces eso involucra que yo tenga que ir a iglesias, hacer cadenas de oración, tener que hacer ayunos, porque es la manera en la que yo presiono a Dios para que haga lo que le pido. Y eso también cabe para analizar por qué una persona no es capaz de cerrar un negocio que ya lo tiene quebrado y solo genera deudas, o es capaz de realmente tomar el divorcio como una opción cuando ve que en el matrimonio el otro en nada está involucrado con el rescate de la relación. Y esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en el caso de un negocio que está quebrado, que no me produce ganancias, que cada día me endeuda más, pero me resisto a soltarlo porque no tengo nada más a que aferrarme. Entre esos argumentos está que uno sustenta que ¿de qué más vivo? Es que al menos aquí tengo donde venir a trabajar, aunque no esté llevando plata, aunque me produzca ganancias, pero es mío. Otro argumento es que no está realmente buscando la voluntad de Dios, sino que se sostiene diciendo: yo tengo la fe en que el Señor puede resucitar este negocio. Pero una cosa es tener la fe y otra cosa es desconocer si esa es la voluntad de Dios. Muchas veces lo que empezamos mal termina mal. Esto es muy parecido también a cuando nos ponemos en esa postura frente al matrimonio en medio de una separación y divorcio. Yo sé que nuestra primera instancia es agotarlo todo para que un matrimonio no se acabe, pero es que llega un punto donde la persona se somete a un maltrato, a una infidelidad, a un abuso y piensa que dejarse maltratar es el camino. Y esto puede ser porque realmente no está aferrada a Dios, sino que tiene una dependencia emocional que no le permite soltarlo porque siente que quedarse sola es lo peor. Prefiere estar mal acompañada que sola.
Entonces ya esta dependencia emocional no es amor. Ya esto es que uno tampoco depende de Dios para ser libre de ese sometimiento que en nada tiene la bendición de Dios. Entonces todos estos argumentos pueden ser ciertos, pero siguen estando desacertados. Porque la realidad de depender del Señor es tener la seguridad de que yo estoy en las manos de Dios y que mi supervivencia, mi vida, no depende de un negocio próspero para poder comer o de un buen esposo para ser feliz. No, el gozo viene en el espíritu de la dependencia del Señor. Y ese gozo es el que permanece cuando las cosas se ponen mal. Sí, el mundo va a estar mal, pero yo sigo en paz. Pero cuando nosotros dependemos de esa felicidad o estabilidad porque las cosas en el mundo estén bien, no puede fallar una, porque entonces toda nuestra mentalidad se derrumba por eso. Y usted puede encontrar muchas cosas que le hacen feliz en el mundo, pero ninguna alcanzará para llenar la ausencia de Dios. Por esto, saber si se debe cerrar un negocio en quiebra o realmente tomar el divorcio es una decisión que debe y requiere oración y ayuno para poder encontrar la dirección de Dios y no tomar una decisión en el impulso de la emoción, en el momento del temor, en la desesperación. Si es de Dios que el negocio o el matrimonio se va a restaurar, créame que el Señor le dará a usted la capacidad y la paz para saber tener paciencia y esperar la obra que Dios requiere hacer. Porque esa obra puede ser en que algo más va a suceder para que active que el matrimonio se restaure o que el negocio vuelva a prosperar. Pero ese tiempo en que eso sucede puede ser 1 año, 2, 3 años. No sabemos cuándo. Y puede ser que también esos 2, 3 años son los que Dios necesita invertir en su mente, en su forma de pensar, para transformarlo, para que cuando venga la oportunidad de la prosperidad financiera o de su matrimonio, usted no lo desperdicie. Usted esté capacitado para aprovecharlo y no echarlo a perder. Y otra cosa vital, no se trata de que yo primero tome una decisión de montar un negocio o casarme y luego en el camino oro para que el Señor sostenga mi decisión. No, la oración y la búsqueda de Dios debe estar antes de nosotros proceder o tomar decisiones. Y a la final de la oración no nos vamos a escapar, porque horas antes de tomar una decisión para ver si es la más acertada o cuando ya todo esto ha sido un error, vas a tener que orar mucho para ver Dios cómo nos saca del problema. Entonces no va a servir de mucho, después de tomada la decisión, pedirle a Dios que sostenga las consecuencias de lo que hicimos para ver antes de enfrentar el problema, haber orado al Señor para no tener que ahora ver cómo lo solucionamos. Yo te recomiendo que si estás pensando en montar un negocio, ora y ora y ora para que consultes al Señor si realmente esto que piensas hacer conviene, sea por el tiempo en que lo vas a hacer, sea porque el mercado lo permite, porque realmente va a dar un respaldo de Él. Y si al momento que tú vas a tomar esa decisión sientes paz, procede. Si no sientes paz, la mayoría de las veces he visto que el Señor me está diciendo, espera, ora más, para que yo pueda tener la fe, para creer que aunque ese negocio va a ser muy difícil, el Señor lo va a prosperar. O aunque yo veo que todo está a mi favor y todo es súper fácil, hay algo que no estoy viendo que el Señor me quiere mostrar para que por ahí no me meta. Ahora, muchas veces cuando consultamos al Señor sobre una decisión, su respuesta no viene inmediata porque muchas veces no estamos preparados para poder enfrentarla. Muchas veces esa instrucción que el Señor nos quiere dar va a requerir un ajuste en nuestro plan. O nos va a mostrar que sí es el negocio, pero no es el tiempo. O que sí es el negocio, pero no en ese lugar. O que sí es el negocio, ese lugar, pero no ese socio. Y creo que si realmente queremos la prosperidad es porque vamos a estar nosotros en esa alineación con la voluntad de Dios. Porque te aseguro que cuando tú funciones en la mente de Dios, vas a ser capaces de hacer cosas que todo el mundo te dice, no, eso no se puede, no, eso es imposible, no, yo nunca lo haría. Pero es que ahí es donde está Dios. Él te va a dar las estrategias, la manera, la técnica, todo lo necesario para que ese negocio allí, donde otros dicen que no se puede o que no va a prosperar, en la logística del Señor sea exitoso. Lo que sí te puedo decir es que Dios siempre va a superar nuestras expectativas de lo que sea. Es curioso que en la palabra sí se encuentran muchos ejemplos de malas decisiones tomadas por afán. Decisiones que se hicieron por no poder confiar y esperar en el Señor. En un momento crítico, donde necesitamos hacer algo ya mismo, lo último que se nos va a ocurrir es creer que la oración me puede ayudar a ahorrar tiempo. Y esa es una fortaleza que hay que derribar. Creer que cuando yo oro estoy perdiendo tiempo. O pensar que la oración no va a servir de nada, porque eso es algo que tengo que hacer yo. Y al contrario, es que ponerme a orar más tiempo me va a hacer perder.
Y de todos estos tropiezos que compa hemos tenido, en las finanzas especialmente, aprendimos un tip que por favor apúntelo, memoríceselo. En el momento del afán, mejor ponerse a orar para no lamentar. Esta frase para mí fue contundente, porque muchas veces yo logré resolver algo de afán, inmediatamente. Ay, pero ahí lo que había hecho es acumular un tiempo valioso para lamentar la mala decisión. Y precisamente por eso es que uno toma tantas malas decisiones. El Señor permite que lo hagamos para que vayamos conociendo que en nuestras fuerzas no vamos a ser tan prósperos como en las de Él. Y gracias a cada una de esas locuras que cometimos por afán, hoy en día nosotros realmente nos tomamos tiempo en orar y orar y orar antes de tomar la decisión. Nunca nos ha ido bien cuando nos adelantamos al propósito de Dios. Pero esto como que hay que vivirlo para creerlo. Y por eso repito, la oración va a ser necesaria o antes como para prever los riesgos o saber cómo lidiar con estas cosas sin caer en un peor problema, o después para lamentar todo lo malo que se hizo, a ver Dios cómo hace un milagro que nos saque de esta situación. En Génesis 15:19 está el mejor ejemplo de la Biblia de lo que es afanarse para tomar una decisión y creer que podemos ayudar a Dios con nuestros pensamientos. Sara, la esposa de Abraham, había tenido la promesa de que iba a tener ese hijo. Ella ya tenía 90 años y se dedicó a mirarse más a sí misma y a su incapacidad, y en eso fortaleció su desconfianza de Dios. Entonces a ella se le ocurrió pedirle a una de sus criadas que se acostara con Abraham, y ese hijo pues iba a ser la descendencia. Lo más tenaz es que ya antes habían venido unos ángeles a repetir y a recordar la promesa de Dios. Pero como la mentalidad de ella no estaba basada en la fe, sino en tratar de solucionar en sus fuerzas esto, claro, le dio ese hijo. Ese hijo precisamente se llamó Ismael, que es la descendencia de los ismaelitas, uno de los pueblos que a la actualidad es los que permanecen las batallas contra Israel en estos tiempos. Lo curioso es que cuando nosotros no tenemos una intimidad con Dios y Dios usa a personas que pueden venir en el buen espíritu del Señor a traernos un mensaje, Sara, cuando escuchó a los ángeles decir eso, se burló en su corazón. Lo tomó en chiste, no lo quiso creer. Y una cosa es que la palabra llegara a decir que ella pues se rió como todos. ¿En serio? Pero otra cosa es que dice que se burló en su corazón. Quiere decir que subestimó a conciencia el poder de Dios. Entonces analicemos unos puntos relevantes en esta historia de Sara y de Abraham. No importa de cuántas maneras y cuántos ángeles Dios le mande a usted para darle un mensaje. Si usted no tiene una intimidad con el Señor, no va a ser capaz ni de creerle ni de obedecerle. Si su mente no ha sido renovada por Cristo, no habrá esta certeza en su corazón, pero siempre habrá desconfianza. 2. La falta de intimidad con Dios no va a permitir esperar y tener la paciencia de que Dios va a cumplir su promesa. 3. La palabra dice que el necio es sabio en su propia sabiduría, precisamente en la que menos tenemos que confiar. Y 4. Que el afán y la desesperación siempre producen malas decisiones. Y en otro testimonio de saber esperar, tengo la historia de otro amigo que estaba en su casa y sintió algo que le decía que su hermano estaba en problemas, en la calle. Y él trató de salir a la calle a buscarlo, a ver dónde estaba, pero algo también lo motivó a que no saliera, sino que se pusiera a orar. Este hombre no era alguien muy metido en la fe, pero así todo se puso a orar por él. Al ratico escuchó 5 disparos. Escucha la puerta de su casa que entra su hermano agitado corriendo y le dice: me trataron de robar y me están disparando. Entonces ahí mismo él llega y lo mira y tratan de buscar en el cuerpo dónde están los disparos. Se quita la camiseta para mirar y en la camiseta habían rotos, pero en el cuerpo no había entrado ninguna bala. Entonces podemos ver cómo una oración puede hacer cosas sobrenaturales. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que uno sale a defender a alguien que lo están robando y termina matando al que salió a defender o al que están robando o a los dos? Realmente, una oración sí puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. La gran diferencia está entre lo natural y lo sobrenatural. Y por esto es muy importante que usted revise qué fortaleza en su mente no le permite esperar y confiar en el Señor. Y tiene frases como, por ejemplo: yo no me puedo quedar tirado en la cama esperando a ver si Dios me viene a traer el dinero. A mí el dinero no me va a caer del cielo. Muy mala declaración en contra de usted mismo. Estas son las pruebas de una mente que tiene una fortaleza que no le deja confiar en Dios. Por eso, cuando el Señor nos pide quedarnos quietos en el plano terrenal, es porque vamos a activarnos en el plano espiritual, cambiando las acciones físicas por acciones de ayuno y oración. Y bueno, amigo, para no aburrirte más, hasta aquí voy a dejar este tema. Y recuerda que en la descripción te encuentras el capítulo que viene o el capítulo anterior.
Si tú quieres dejarnos un comentario, compartirnos, para nosotros de mucha bendición. Y si nos quieres dar una ofrenda, también. Dios te bendiga.